En la vastedad del firmamento, donde cada signo porta un don secreto, Sagitario se levanta como el viajero incansable que convierte las palabras en flechas encendidas. La labia de Sagitario no es un simple recurso de persuasión, sino una fuerza ancestral que parece provenir del mismo fuego que da vida a su espíritu. Cada vez que abre la boca, no habla un individuo cualquiera, sino la voz de un arquero que ha atravesado siglos de mitología y sabiduría. Su verbo no se limita a convencer, ilumina, seduce, arrastra y transforma a quienes lo escuchan. El don de su palabra es un puente entre mundos. Puede oscilar entre lo filosófico y lo hilarante, entre la seriedad que descifra misterios del universo y la chispa que desarma con un comentario inesperado. En esa dualidad reside su magia, en poder sostener la atención de cualquiera porque nunca se sabe hacia dónde apuntará su próxima flecha verbal. Habla con una energía que nace de la pasión por la vida, con un entusiasmo tan genuino que incluso el más escéptico queda atrapado en la corriente de su discurso. La labia de Sagitario no es calculada, es un torrente natural. Es el fuego que necesita expandirse y que lo hace a través del lenguaje. Sus palabras no están llenas de máscaras, sino de franqueza. La honestidad es la brújula que dirige su verbo, y aunque esa franqueza pueda resultar abrasadora en ocasiones, rara vez pasa inadvertida. El arquero dispara palabras como flechas directas al corazón de la verdad, y por eso su discurso resuena incluso en los rincones más oscuros del alma de quienes lo rodean. Hay en esa elocuencia un aire de libertad. La labia de Sagitario no admite cadenas ni protocolos rígidos. Se mueve con la misma soltura con la que el centauro cabalga por llanuras infinitas. Puede adaptarse a cualquier terreno, en un debate serio despliega argumentos demoledores, en una reunión social arranca carcajadas con su ingenio, y en un momento íntimo es capaz de pronunciar frases que se sienten como fuego sagrado. No importa el contexto, siempre hay un magnetismo en su expresión que invita a seguir escuchando. El poder de su labia no reside únicamente en la palabra hablada. Sagitario transmite incluso cuando calla, porque su presencia proyecta la expectativa de que algo contundente está a punto de surgir. Esa energía mantiene viva la atención de los demás. Y cuando finalmente articula una idea, no lo hace con la tibieza de lo común, sino con la intensidad de alguien que ha recorrido caminos lejanos, que ha explorado verdades profundas y que regresa para compartirlas con el mundo. El arquero no se limita a hablar, sino que inspira acción. Su verbo es chispa de aventura, llamado a la valentía, recordatorio de que la vida merece ser vivida con pasión. Escucharle es sentir que lo imposible puede ser alcanzado, que el horizonte está más cerca de lo que parece, que no hay excusa suficiente para quedarse inmóvil. Su labia es el eco de Júpiter, planeta de la expansión y la abundancia, que le otorga esa capacidad de sembrar optimismo en la mente ajena. Pero no se trata de un optimismo vacío. La labia de Sagitario tiene sustancia porque está sostenida por un hambre infinita de conocimiento. Cada idea que expone, cada historia que relata, cada opinión que dispara, está impregnada de esa búsqueda incansable por entender el mundo y traducirlo en palabras. Así, su discurso no solo entretiene, también enseña, abre caminos y deja semillas que germinan con el tiempo en quienes lo escuchan. La épica de su expresión radica en que no necesita adornos rebuscados. Con Sagitario, la labia es pura, directa y vibrante. Hay algo de profeta y algo de bufón en su manera de comunicar. Puede hablar con solemnidad de un destino elevado, y en un instante, romper esa solemnidad con un chiste inesperado que devuelve la ligereza al momento. Esa capacidad de equilibrar lo trascendente con lo lúdico lo convierte en un orador inigualable. Donde otros signos emplean la palabra como un arma defensiva o como un recurso estratégico, Sagitario la utiliza como un estandarte de libertad. Hablar es un acto de conquista, pero no de conquista fría ni calculada, sino de conquista vital, conquistar corazones, conquistar mentes, conquistar momentos. Su labia es contagiosa porque nace de un fuego interior que busca compartirse sin reservas. En la historia eterna de los signos, Sagitario será recordado como aquel que convirtió la palabra en viaje, en aventura, en epopeya. Su labia es canto de batalla y canción de júbilo al mismo tiempo. Es la fuerza que inspira a levantarse, a reír, a soñar, a desafiar los límites. Es el don de prender fuego a la monotonía con un simple discurso, de transformar lo ordinario en extraordinario con la magia de un relato. Y así, mientras el firmamento sigue su danza eterna, la voz de Sagitario continúa resonando como un llamado a la expansión. Su labia, luminosa e indomable, es el eco de un espíritu que jamás se conforma con el silencio. Allí donde hable, habrá movimiento.
Allí donde pronuncie, habrá chispa. Allí donde lance su verbo, se abrirán caminos nuevos. Porque la palabra de Sagitario no es palabra solamente, es destino, es fuego, es libertad. La labia de Sagitario es un fenómeno que trasciende el simple arte de hablar. Es un fuego sagrado que conecta con lo mítico, con la antigua tradición de los bardos, chamanes y sabios viajeros que transmitían el conocimiento a través de la palabra viva. Sagitario, como hijo del fuego mutable, posee la capacidad de transformar la vibración de su voz en un canto que despierta memorias ancestrales en quienes lo escuchan. No se trata de convencer, se trata de encender. Su palabra no es un objeto, es una llama que prende en el alma de los demás y que los impulsa hacia territorios aún no explorados. En la naturaleza de su expresión habita un impulso expansivo que proviene de Júpiter, su planeta regente, y que le otorga un matiz profético. Muchas veces su labia no parece provenir solo de su experiencia personal, sino de una fuente superior que lo conecta con verdades universales. Cuando habla, Sagitario transmite más que una idea, transmite la certeza de un destino mayor, el eco de una promesa cósmica de que siempre hay algo más allá de lo conocido. Esa visión jupiteriana hace que su discurso se eleve por encima de lo inmediato y lo mundano, proyectando horizontes que inspiran a quienes lo escuchan a trascender sus propias limitaciones. El humor es otra de las armas sagradas que habitan en su verbo. A diferencia de otros signos, cuya gracia puede surgir de la ironía o del ingenio frío, la risa de Sagitario se enciende con la misma fuerza con la que brilla un amanecer. Su labia está impregnada de un sentido de humor natural, desbordante, espontáneo, que desarma cualquier tensión y devuelve a las almas la ligereza que necesitan. Esa capacidad de hacer reír no es un simple recurso de entretenimiento, es un bálsamo que cura, que sana heridas invisibles y que permite que la verdad penetre sin dolor. La risa sagitariana es un puente hacia la expansión, una flecha que atraviesa las defensas de los demás para sembrarles libertad. La improvisación es otro rasgo que engrandece su elocuencia. Mientras algunos necesitan preparar sus discursos con precisión milimétrica, Sagitario se lanza sin miedo al flujo de la palabra, confiando en que el fuego interior sabrá guiarlo. Y en ese salto espontáneo, consigue brillar como pocos. Su labia es como una danza verbal que no sigue pasos preestablecidos, sino que se adapta al momento, al público, al entorno. Así es como logra esa conexión magnética con quienes lo escuchan, porque lo que dice nace del instante y se siente vivo, auténtico, irrepetible. El magnetismo de su palabra también está ligado a la energía del centauro, mitad humano y mitad animal. En esa dualidad radica la fuerza de su discurso. Lo humano le permite comunicar con lógica, razón y estructura, mientras lo instintivo le da pasión, crudeza y fuerza salvaje. Su labia se mueve entre ambos polos con naturalidad, creando un efecto hipnótico. Puede hablar como un maestro que transmite sabiduría y, al instante siguiente, dejar salir al ser instintivo que contagia entusiasmo y vitalidad sin filtros. Esa mezcla, tan poco predecible, es lo que mantiene a los demás atentos y expectantes. En el terreno de las relaciones personales, su labia se convierte en un poder de atracción inigualable. No necesita adornarse para seducir, lo hace a través de su espontaneidad y de su entusiasmo contagioso. Sus palabras logran crear mundos en los que otros desean quedarse, universos donde todo parece más grande, más intenso y más posible. Es esa sensación de amplitud la que enamora y cautiva, porque Sagitario hace sentir que el presente puede ser una aventura y que el futuro guarda infinitas promesas. No se puede dejar de lado el componente visionario de su verbo. Sagitario no solo habla de la hora, habla de lo que viene. Su labia es como un oráculo que proyecta posibilidades, que imagina caminos, que sueña con conquistas y expansiones. Incluso cuando no lo pretende, transmite esperanza en el porvenir. Y esa esperanza, en un mundo donde muchos se sienten atrapados en la rutina o en la desesperanza, es un faro invaluable. La energía expansiva de su palabra también se manifiesta en su capacidad de unir a las personas. Sagitario posee un talento natural para crear puentes, para conectar mundos distintos a través del lenguaje. Su labia es inclusiva, es integradora, es capaz de encontrar puntos comunes entre pensamientos opuestos y transformar el conflicto en diálogo. Como un arquero que dispara hacia el cielo, lanza palabras que caen como lluvia sobre todos, sin excluir a nadie. En esa universalidad reside gran parte de su grandeza. Incluso en sus excesos, su labia conserva una fuerza mítica. Puede ser exagerado, puede ser desmedido, puede hablar más de lo que escucha, pero hasta en esos momentos hay una intensidad que lo diferencia.
Sagitario no busca ser perfecto, busca ser verdadero, y en esa verdad está su atractivo. Su palabra puede ser torbellino, puede ser huracán, puede ser fuego indomable, pero jamás será aburrida, jamás será vacía. En el gran viaje del zodiaco, la labia de Sagitario es un estandarte en movimiento, un canto de fuego que recuerda al mundo que la palabra no solo explica, sino que inspira, no solo comunica, sino que transforma. Allí donde el arquero alza su voz, se enciende un horizonte, se despierta un sueño, se expande una chispa de libertad que invita a seguir avanzando sin miedo. Porque la labia de Sagitario no es un adorno del destino, es parte de la misión misma de su espíritu, un don divino para abrir caminos y mantener encendida la llama de la esperanza en el corazón de la humanidad. La labia de Sagitario es también un reflejo del poder de la visión interior, una traducción directa de su espíritu inquieto que no se conforma con lo aparente y busca siempre descifrar lo que se oculta tras las formas visibles. En su manera de hablar se percibe esa necesidad de ir más allá, de penetrar en lo profundo, de no quedarse en la superficie de las cosas. Esa mirada interior lo convierte en un narrador que no solo cuenta lo que ve, sino lo que intuye, lo que adivina, lo que siente como un llamado del destino. Su verbo está cargado de una intuición profética que abre senderos donde antes había muros, y ese es uno de los secretos más poderosos de su elocuencia, su capacidad para anticipar y sembrar visiones que terminan inspirando a otros a dar pasos hacia lo desconocido. El poder expansivo de Júpiter en su palabra no se manifiesta solo en la magnitud de su discurso, sino también en la abundancia de matices. Su labia nunca es lineal, es como un río que se bifurca en múltiples afluentes. Puede comenzar hablando de un detalle cotidiano, y en cuestión de segundos, elevar esa misma idea hacia una reflexión filosófica o un relato cósmico que lo conecta todo. Esa habilidad para saltar de lo micro a lo macro mantiene viva la fascinación de quienes lo escuchan, porque cada palabra suya es una puerta hacia territorios infinitos. No es casual que muchos lo perciban como un guía natural, alguien que sabe dar contexto, que amplía perspectivas y que hace sentir que la vida no se reduce a lo inmediato, sino que forma parte de un gran tejido universal. En su palabra también habita la energía del fuego mutable, esa capacidad de adaptación y transformación que convierte su labia en algo imposible de encasillar. Sagitario puede hablar con la intensidad de un líder guerrero o con la ligereza de un viajero alegre, puede ser el filósofo que siembra sabiduría o el trovador que canta para arrancar sonrisas. Esa versatilidad es su mayor riqueza, porque le permite llegar a todo tipo de almas. Donde otros signos quedan atrapados en un solo registro, Sagitario despliega un abanico de tonos, estilos y colores que le aseguran siempre un lugar de relevancia en cualquier conversación. Otro aspecto profundo de su labia es la relación que mantiene con la justicia y la verdad. Sagitario no soporta la falsedad ni los disfraces que ocultan la esencia de las cosas. Cuando habla, incluso si lo hace con humor o exageración, hay un trasfondo de autenticidad que atraviesa cualquier máscara. Su verbo es un acto de rebeldía contra lo artificial y lo opresivo, un grito de libertad que denuncia lo que oprime y celebra lo que expande. Esa conexión con la justicia lo convierte en un orador que no solo entretiene o inspira, sino que también defiende causas, protege ideales y siembra conciencia en quienes lo rodean. Su labia es fuego que no solo ilumina, también purifica. La velocidad mental es otro de los motores ocultos que alimentan su elocuencia. Sagitario capta ideas, imágenes y conceptos con rapidez y los convierte en palabras con una fluidez sorprendente. En su mente, los pensamientos viajan como constelaciones en movimiento, siempre enlazándose, siempre creando nuevas combinaciones. Esa agilidad mental se traduce en discursos vibrantes, llenos de giros inesperados, metáforas poderosas y comparaciones que abren la imaginación. En esa capacidad de improvisar y de enlazar ideas reside gran parte de su magnetismo, porque convierte lo cotidiano en extraordinario y lo complejo en algo comprensible y apasionante. La espiritualidad también impregna su expresión. Aunque a veces pueda disfrazarla con humor o con un estilo ligero, la labia de Sagitario está impregnada de la búsqueda de sentido. Sus palabras son vehículo de un espíritu que quiere comprender el propósito de la existencia y que, en el intento, ilumina a los demás. No es raro que, incluso en medio de una charla trivial, deje escapar frases que parecen revelaciones, semillas de sabiduría que se quedan flotando en el aire mucho después de que la conversación haya terminado. Su labia, de este modo, se convierte en un canal a través del cual lo divino se manifiesta en lo humano. Hay también un matiz aventurero en su manera de hablar. Sus palabras no son estáticas ni rígidas, son viajeros en sí mismas. Cada vez que Sagitario se expresa, invita a una expedición verbal donde cada frase abre caminos desconocidos.
Su discurso es como una travesía, con montañas que escalar, horizontes que descubrir y fuegos que encender. Esa cualidad hace que su labia no solo se escuche, sino que se viva como una experiencia. Quien lo escucha no solo recibe información, sino que se siente partícipe de un viaje que transforma. Incluso su exageración, a menudo vista como un exceso, es parte de la grandeza épica de su labia. Sus hipérboles no son mentiras, son flechas que buscan resaltar la intensidad de la vida, son fuegos artificiales verbales que recuerdan que nada merece vivirse a medias. En esa tendencia a engrandecer lo que relata hay un poder inspirador que despierta entusiasmo y que saca a las personas de la rutina gris en la que suelen quedar atrapadas. La exageración de Sagitario es un acto de magia verbal que convierte lo ordinario en leyenda. La labia de Sagitario, en su esencia más pura, es un estandarte de libertad. Cada palabra pronunciada es un recordatorio de que la vida es más grande de lo que creemos, de que el mundo no se reduce a los límites que nos imponen, de que siempre hay un horizonte esperando. Allí donde el arquero habla, se siembra expansión, se siembra esperanza, se siembra valentía. Es un don que no se apaga ni se limita, porque está unido al fuego mismo de la existencia. Su verbo es una llamada a levantarse, a reír, a soñar, a desafiar, a crecer. Y en esa llamada se escucha el eco de su misión cósmica, ser portador de una palabra que no es solo comunicación, sino destino, chispa eterna y promesa de libertad. La labia de Sagitario no es solamente un don innato de expresión, es también un reflejo de su alma errante, de esa energía viajera que lo impulsa a recorrer mundos externos e internos. Su palabra lleva la impronta de los caminos recorridos, de los paisajes observados, de las culturas asimiladas, aunque no haya viajado físicamente tanto como desearía. Su mente, siempre en expansión, recoge historias, símbolos y experiencias que luego se convierten en relatos vivos, llenos de fuerza, que transportan al oyente más allá de sus propias fronteras. En su verbo habita el mapa de rutas invisibles, porque cada frase se convierte en un sendero hacia territorios aún no explorados. Su labia no es estática, es movimiento perpetuo. Es un fuego mutable que se transforma en cada contexto y que nunca se expresa de la misma manera dos veces. Es como una llama que cambia de forma con el viento, pero que nunca deja de arder. Por eso, sus discursos no son fórmulas repetidas, sino corrientes vivas que fluyen según la energía del momento. Esa cualidad otorga a sus palabras una autenticidad inigualable, porque cada intervención suya es única, irrepetible y cargada de una vitalidad que se percibe con claridad. En la esencia de su verbo también se percibe el pulso del arquero que apunta alto. Sagitario no habla para quedarse en lo pequeño, habla para elevar, para inspirar, para recordar que la vida siempre tiene un horizonte mayor. Sus palabras son flechas lanzadas al cielo, y aunque algunas se pierdan en el infinito, siempre habrá una que impacte en el corazón de quien lo escucha. Ese espíritu de grandeza convierte su labia en un recurso que no solo comunica, sino que enciende aspiraciones y despierta sueños dormidos. Existe también un componente de fuego ritual en su manera de expresarse. La labia de Sagitario puede funcionar como un conjuro, como un canto que no solo describe la realidad, sino que la transforma. Cuando se expresa con pasión, su palabra no se queda en el aire, sino que materializa cambios, crea movimientos, abre caminos que antes parecían imposibles. Esa cualidad sagrada proviene de la conexión que tiene con lo visionario, con esa fuerza jupiteriana que lo impulsa a ver más allá del momento presente. Hablar, para Sagitario, es un acto creador. El poder de su expresión se magnifica cuando está en grupos. Sagitario posee la capacidad de amplificar su energía a través de la colectividad. Su labia en un espacio compartido adquiere tintes de proclamación, de llamado, de clamor épico que resuena en todos los presentes. Es el orador que prende el entusiasmo en una multitud, es la voz que rompe el silencio con fuerza, es la risa que contagia hasta el más serio. En los grupos, su palabra se vuelve un fuego que se propaga, un incendio luminoso que une a las personas bajo un mismo ánimo expansivo. Su manera de hablar también es un arma contra el miedo. Sagitario, con su labia, logra disolver la rigidez que paraliza, rompe las cadenas de la timidez y empuja a los demás a atreverse. Su palabra es como un recordatorio de que no hay nada que temer cuando el espíritu se mantiene en movimiento. En este sentido, su elocuencia no solo persuade, también libera. Es un grito que quiebra muros internos, que derrumba inseguridades, que arrastra hacia la acción a quienes estaban detenidos por dudas o temores. Un aspecto poco reconocido de su labia es la forma en que mezcla lo terrenal con lo espiritual. Sus discursos no se quedan en un solo plano,
transitan con naturalidad desde lo cotidiano hasta lo trascendente. Puede estar hablando de un hecho simple y, de pronto, elevar esa experiencia hacia una reflexión filosófica o espiritual que lo conecta con el sentido profundo de la vida. Esa capacidad de entrelazar niveles de significado hace que su palabra sea nutritiva y expansiva, porque quien lo escucha no solo recibe entretenimiento, sino también alimento para el alma. La velocidad con que transforma pensamientos en palabras le da un aire de chispa inagotable, pero también encierra un simbolismo más profundo. Su verbo es la manifestación directa de la rapidez de su fuego interior. Su labia no da tiempo a que la energía se estanque, porque fluye con la misma inmediatez con la que siente, piensa y sueña. Y aunque a veces esa rapidez pueda parecer desordenada, en realidad refleja la fuerza vital de un espíritu que se niega a apagarse. Hay además un sentido de destino en su elocuencia. Sagitario habla como si supiera que su voz tiene una misión, como si comprendiera que sus palabras pueden ser la chispa que encienda la vida de alguien en el momento justo. No importa si lo hace en una gran multitud o en una conversación íntima, su labia siempre parece destinada a tocar fibras esenciales, a mover energías dormidas, a provocar despertares que cambian el rumbo de quienes lo escuchan. Por todo esto, la labia de Sagitario no puede entenderse solo como un don personal, sino como una herramienta cósmica. Es el canal por el cual el fuego del universo se traduce en sonido humano. Es el estandarte verbal de la libertad, la risa, la expansión y la esperanza. Allí donde se pronuncia, hay movimiento. Allí donde resuena, se abren horizontes. Allí donde vibra, se enciende la certeza de que la vida es un viaje sin límites, un sendero de aventuras que vale la pena recorrer con valentía, alegría y fe en lo infinito. La labia de Sagitario no solo es una cualidad que brilla en la interacción con otros, también es un espejo de su relación con el tiempo. Sus palabras nunca están encadenadas al instante presente, porque llevan en sí mismas un eco del pasado y una promesa del futuro. En su voz se percibe la huella de lo vivido, pero también la intuición de lo que vendrá. Hablar es para Sagitario una forma de tejer el hilo entre lo que ya fue y lo que aún está por nacer, y es esa conexión lo que le da a su discurso un aire de eternidad. No habla solo de lo que es, habla de lo que puede ser, y esa proyección abre puertas en la mente y el corazón de quienes lo escuchan. En su manera de expresarse existe también un impulso sanador. Sus palabras tienen la capacidad de devolver la fe en momentos de oscuridad, porque transmiten confianza en que siempre hay un nuevo horizonte aguardando. La labia sagitariana es medicina en forma de verbo, un bálsamo que calma la desesperanza, que recuerda que ningún final es absoluto, que todo cierre es también el inicio de un camino más amplio. Cuando Sagitario habla, lo hace con la fuerza de quien ha visto más allá del abismo y regresa con la certeza de que la vida es un viaje que se expande sin detenerse. La riqueza de su expresión también radica en su capacidad para mezclar lo sagrado con lo lúdico. Sagitario no cae en la trampa de la solemnidad absoluta, porque sabe que la sabiduría verdadera no necesita rigidez. Su palabra puede transmitir grandes verdades con una sonrisa, puede despertar conciencia a través de una broma, puede enseñar sin imponerse. En ese equilibrio, su labia se convierte en un canal que no separa lo divino de lo humano, sino que los une en un mismo flujo. Es la voz que recuerda que la vida es un juego sagrado y que cada conversación puede ser una celebración de la existencia. Dentro de su expresión existe también un instinto de explorador verbal. Sagitario no repite frases hechas ni se conforma con lo que ya conoce, porque incluso en la comunicación necesita conquistar territorios nuevos. Sus discursos están llenos de giros inesperados, de metáforas frescas, de imágenes que nacen en el instante. Su labia es una expedición constante, un viaje creativo en el que cada palabra es como un paso hacia lo desconocido. Esa cualidad mantiene la frescura de su verbo y asegura que cada encuentro con su palabra sea una aventura en sí misma. En el trasfondo de su elocuencia también late un llamado a la unidad. Sagitario, regido por Júpiter, lleva en su verbo la misión de unir lo disperso, de encontrar un lenguaje común que acerque lo que parecía distante. Su labia puede tender puentes entre culturas, ideologías o formas de pensar opuestas, porque habla desde un lugar de amplitud que no excluye, sino que integra. En sus discursos hay un espíritu universalista, un eco de fraternidad que hace sentir que, más allá de las diferencias, todos comparten un mismo viaje. Esa capacidad de unir a través de la palabra convierte su don en un recurso no solo personal, sino colectivo, capaz de sembrar armonía en tiempos de división. El componente visionario de su expresión no puede pasarse por alto. Sagitario habla como si sus palabras fueran profecías disfrazadas de anécdotas.
Su labia a menudo revela caminos que otros no habían visto, posibilidades que estaban ocultas y que de pronto se hacen evidentes gracias a su manera de nombrarlas. Incluso sin proponérselo, Sagitario se convierte en un mensajero de futuros posibles, en un oráculo que siembra esperanza y motiva a dar pasos hacia lo desconocido. El fuego que anima su verbo no solo enciende a los demás, también es un recordatorio de su propia naturaleza inextinguible. La labia de Sagitario es la prueba viva de que la energía creativa necesita movimiento, expansión y expresión. Su palabra no es un adorno, es una forma de mantener viva la llama interior. Hablar, para Sagitario, es existir en plenitud. Cada discurso suyo es un acto de autoafirmación, una manera de recordarse y recordarle al mundo que el espíritu humano está hecho para crecer, para soñar y para ir siempre más allá. Incluso en los silencios que deja entre frase y frase, su presencia conserva un magnetismo que mantiene en vilo a quienes lo rodean. La labia de Sagitario no termina en las palabras pronunciadas, sino que se prolonga en las pausas, en las miradas, en el aura de expectativa que genera. Es como si su fuego siguiera brillando incluso cuando calla, dejando claro que el poder de su expresión no reside únicamente en lo que dice, sino en la energía expansiva que lo rodea. En su máxima expresión, la labia sagitariana se convierte en un estandarte de fe en lo posible. Cada frase suya es un disparo de luz contra la oscuridad, una invitación a no rendirse, a no conformarse, a mantener viva la chispa que impulsa hacia adelante. Su verbo es aventura, es consuelo, es sabiduría, es juego, es profecía. Y en todos esos matices habita la grandeza de su misión cósmica, ser la voz del fuego que no se apaga, del horizonte que nunca termina, del espíritu que siempre busca la expansión y que encuentra en la palabra su arma más luminosa. La labia de Sagitario es también una forma de fuego que se alimenta de la confianza en sí mismo, de esa certeza natural que lo impulsa a hablar con la seguridad de quien se sabe guiado por una fuerza superior. No necesita adornar su discurso con artificios vacíos porque la convicción que transmite es suficiente para arrastrar a los demás. Su palabra vibra con la fuerza de alguien que cree, y esa fe interior se contagia. Cuando Sagitario se expresa, no solo comunica pensamientos, transmite la certeza de que todo puede alcanzarse, de que la vida está diseñada para expandirse y de que cada reto es una oportunidad para crecer. Su labia guarda un vínculo íntimo con el fuego de la inspiración. Hay algo casi sagrado en la manera en que Sagitario transforma un impulso momentáneo en una declaración que puede quedarse grabada en la memoria de los demás. Es capaz de convertir una chispa pasajera en un estallido de significado que ilumina la mente colectiva. Esa capacidad proviene de su naturaleza mutable, siempre atenta al cambio, siempre abierta a lo que surge en el instante. Sus palabras son como flechas encendidas que atraviesan el aire con velocidad, pero que también iluminan la oscuridad por donde pasan. Otro aspecto esencial de su expresión es la capacidad de romper límites culturales y sociales. La labia sagitariana no reconoce fronteras ni muros, porque responde a la energía universal de Júpiter, que todo lo integra y lo amplía. Sagitario puede hablar con cualquiera, en cualquier lugar, sin importar el contexto, porque su verbo encuentra el modo de conectar con lo humano, con lo esencial que habita en todos. Esa universalidad convierte su palabra en un símbolo de fraternidad, un recordatorio de que la comunicación auténtica siempre puede unir a los pueblos, a las almas y a los corazones más distantes. En su verbo también late un impulso de aventura emocional. Sagitario no habla únicamente para ser escuchado, habla para provocar movimiento en el otro, para llevarlo de un estado anímico a otro, para sacarlo de la quietud. Su labia es dinamismo puro, un llamado a abandonar el estancamiento y atreverse a experimentar nuevas formas de pensar, sentir y vivir. Incluso en las conversaciones más ligeras, hay algo en su expresión que incita a probar, a descubrir, a lanzarse hacia lo desconocido. Es como si cada palabra fuera un pasaporte hacia un viaje que empieza en el mismo instante en que se escucha. Su capacidad de exagerar, a menudo vista como un exceso, es en realidad una herramienta para darle intensidad a la vida. La hipérbole en Sagitario no es un engaño, es una manera de subrayar la grandeza de lo vivido. Cuando narra, lo hace con un entusiasmo que convierte lo común en extraordinario. Y esa manera de agrandar lo que toca no es solo un recurso para entretener, sino una invitación a mirar la vida con ojos más amplios, a reconocer que todo contiene un potencial épico si se lo vive con pasión. Hay también un poder magnético en la forma en que sabe adaptar su palabra a la energía del momento. Sagitario intuye lo que el ambiente necesita escuchar y lo entrega con naturalidad.
Puede ser el portador de un consejo sabio en un instante de confusión, el narrador alegre que devuelve la risa en medio del silencio, o el visionario que recuerda a todos la grandeza de lo que aún está por venir. Esta habilidad no es planeada, nace de su conexión con el flujo universal, con la vibración expansiva de Júpiter que le guía a estar en sintonía con lo que otros necesitan. La labia de Sagitario también está impregnada de un sentido de justicia que lo lleva a utilizar su palabra como herramienta de defensa. No se limita a hablar para brillar, sino que muchas veces su discurso surge para proteger, para inspirar a los que se sienten sin voz, para defender ideales que merecen ser sostenidos. En este sentido, su verbo se convierte en un arco lanzando flechas que no solo inspiran, sino que también combaten la mentira y la opresión. Su palabra es rebelión luminosa contra lo que limita, y esperanza firme a favor de lo que expande. Dentro de su expresión también se esconde un poder pedagógico. Sagitario tiene la habilidad de convertir lo complejo en algo accesible, de transformar las verdades más profundas en relatos que cualquiera puede comprender. Esa cualidad lo convierte en un guía natural, porque no se guarda el conocimiento, lo comparte con entusiasmo, como quien reparte fuego a los caminantes para que sigan avanzando en la noche. Hablar, para él, es un acto de enseñanza que no oprime ni condiciona, sino que libera y enciende. El aspecto espiritual de su labia se manifiesta en su capacidad de inspirar fe. Sagitario es un signo que necesita creer, y en su palabra transmite esa fuerza interior de confianza en la vida, en el destino, en lo divino. Su verbo es un altar de fuego donde las dudas se disuelven y las certezas resurgen. Al escucharlo, se despierta en el alma una sensación de propósito, de misión, de que la vida está guiada por un plan mayor. Esa fuerza trascendente convierte su discurso en algo que va más allá de lo personal, porque toca lo eterno. La labia de Sagitario es, en su máxima expresión, un fenómeno épico. No es solo el talento de hablar, es la manifestación de un espíritu que no conoce límites. Es la voz del fuego viajero, del arquero que dispara flechas de luz para abrir horizontes. Es la palabra que no se queda en lo pequeño, sino que llama a expandirse, a reír, a soñar, a conquistar nuevas tierras interiores y exteriores. Es la fuerza que transforma conversaciones en himnos, relatos en epopeyas y frases en semillas de libertad. Allí donde Sagitario habla, se enciende un nuevo amanecer, porque su verbo es la promesa de que siempre habrá un horizonte más allá del horizonte. La labia de Sagitario encierra también un poder de contagio emocional que muchas veces pasa desapercibido. No se trata únicamente de lo que dice, sino de la vibración que proyecta cuando habla. Su voz, impregnada de entusiasmo, lleva consigo la capacidad de cambiar el estado anímico de quienes lo escuchan. Puede levantar el ánimo de un grupo apagado con unas pocas frases, puede encender la esperanza en alguien que había perdido el rumbo, puede transformar la apatía en movimiento solo con el tono de su expresión. La fuerza de su palabra no es solo racional, es energética, como un fuego que se transmite de alma en alma sin necesidad de contacto físico. La conexión entre su verbo y la libertad es tan profunda que, cuando Sagitario habla, está abriendo una puerta invisible hacia lo ilimitado. Su labia rompe las cadenas de las ideas rígidas y de los pensamientos estrechos, porque introduce siempre un aire fresco de amplitud. No importa cuán cerrada o pesada sea la situación, sus palabras son capaces de abrir ventanas hacia un horizonte más grande. Ese poder libertador convierte su discurso en una herramienta de expansión que arranca del letargo, que despierta el deseo de explorar, que impulsa a quienes lo escuchan a no conformarse con lo que ya conocen. Su forma de expresarse también tiene un fuerte vínculo con el fuego de la creatividad. Sagitario utiliza la palabra como un pintor usa el pincel o un músico la melodía. Cada frase es un trazo, una nota, una chispa que construye una imagen vibrante en la mente del otro. Su labia es arte vivo, un flujo creativo que transforma lo invisible en relato, lo abstracto en metáfora y lo intangible en imagen clara. Es por eso que muchos de sus discursos se quedan grabados en la memoria, porque no se limitan a informar, sino que crean paisajes internos donde el oyente puede habitar. El carácter mutable de su signo hace que su labia no sea rígida ni predecible, sino flexible y cambiante. Puede adaptarse al ritmo del entorno, puede elevarse a un nivel filosófico o descender a lo más coloquial sin perder autenticidad. Esa capacidad de moverse con naturalidad entre diferentes registros convierte su verbo en un puente que conecta lo alto con lo bajo, lo cotidiano con lo trascendente, lo simple con lo profundo. Su palabra fluye como un río que jamás se detiene y que siempre encuentra un cauce, aunque los caminos parezcan cerrados. En el fondo de su elocuencia también late la necesidad de dejar huella. Sagitario no habla solo para llenar el silencio,
Habla porque intuye que sus palabras pueden ser semillas en el corazón de los demás. Su labia está cargada de intención, incluso cuando aparenta ligereza. A menudo, sin proponérselo, deja frases que se convierten en faros en la memoria de quienes lo escucharon, recordatorios que emergen tiempo después como guías en momentos de oscuridad. Su verbo tiene la capacidad de resonar más allá del instante, prolongándose como un eco que sigue inspirando aun cuando él ya no está presente. La espiritualidad que impregna su expresión se manifiesta en su manera de hablar como si estuviera canalizando algo mayor que él mismo. Es como si Júpiter le entregara fragmentos de verdad universal que brotan en medio de una conversación cotidiana. Sus palabras pueden parecer casuales, pero con frecuencia contienen revelaciones que otros perciben como señales. Esa cualidad profética convierte su labia en un acto de servicio, en un puente entre lo humano y lo divino, en una herramienta a través de la cual se transmiten mensajes que van más allá de su propia conciencia. La intensidad épica de su palabra también está ligada a su capacidad de convertir lo personal en colectivo. Cuando Sagitario relata una experiencia suya, no lo hace para hablar solo de sí mismo, sino para elevar ese momento a una escala universal. Sus historias no son privadas, son espejos en los que todos pueden reconocerse. Esa habilidad de transformar lo individual en algo compartido lo convierte en un narrador que no se encierra en su mundo, sino que abre caminos para que otros se reconozcan en lo que dice. En su labia existe además un impulso guerrero. Sagitario es el arquero del zodiaco, y cada palabra suya es como una flecha lanzada hacia un objetivo. Hablar es un acto de batalla contra la oscuridad, la ignorancia y la resignación. Su verbo no se queda en la pasividad, sino que actúa, desafía, combate y despierta. Incluso cuando utiliza el humor, lo hace como quien blande una espada luminosa, desarmando la rigidez y devolviendo vitalidad a la escena. La labia de Sagitario es lucha y victoria al mismo tiempo, porque allí donde su verbo resuena, lo inerte se sacude y lo estancado comienza a fluir. El legado de su expresión no se limita a su tiempo presente. Su manera de hablar tiene un carácter atemporal, porque conecta con símbolos y arquetipos que son eternos. Sus frases pueden sonar como mitos modernos, como relatos destinados a transmitirse más allá de las generaciones. En ese sentido, su labia cumple una misión de memoria colectiva, porque no solo anima el instante, sino que siembra relatos que permanecen en el inconsciente de quienes los reciben, inspirando mucho después. En lo más profundo, la labia de Sagitario es una manifestación de esperanza. No importa cuán oscuros sean los tiempos, su palabra recuerda que siempre hay un camino, siempre hay un horizonte, siempre hay un nuevo amanecer aguardando. Su verbo es un estandarte que flamea en medio de la tormenta, un faro que anuncia que la luz nunca se extingue, que el fuego interior siempre puede volver a encenderse. Allí reside la grandeza épica de su don, ser la voz que jamás permite que la fe muera, ser el mensajero del optimismo indomable, ser la expresión viva de que la vida, como la palabra que lanza, es un viaje hacia lo infinito.